Hoy en 11:11. Especial a un año de la vergonzosa condena a Cristina. Fuimos tan graciosos y también tan valientes que aún reímos. Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década, la iniciada el 25 de mayo del año 2003, es la década ganada por todos los argentinos. Esto se llama la ruta del dinero K. ¿La vemos juntos? Dale. Recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Hemos hecho todo por recuperar a nuestra clase trabajadora. Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la capital federal. El que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. La culpable es Cristina. La única responsable de todo lo que pasa en este país se llama Cristina Fernández de Kirchner. Todos esos jodidos que retienen la vida un poquito nada más. Nos parece importante recordar todos los días que Cristina está presa injustamente, está proscripta por enfrentarse al poder. El juez Rodrigo Jiménez Uriburu intimó a Cristina Fernández de Kirchner que la va a mandar a una prisión, una cárcel común. Si una pisadita me das a elegir al fútbol, no soy futbolero. El mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces. Los mejores jueces. Con eso se arregla todo. Dice, los vínculos de la familia Jiménez Uriburu con la dictadura. Los mejores jueces. Es sobre la condena a Cristina que se está reconstruyendo el negacionismo en la Argentina. Esto hay que saberlo. Es estratégica la defensa de Cristina y el pedido por su libertad. Con pinturas de guerra volveré a dar batalla. Si la adversidad triunfadora, porque fui feliz. Y aquí estamos, bienvenidos, arranca 11:11 y hasta las 23 juntos, charlando, debatiendo, recordando, revisando, con un equipazo hoy. ¿Cómo les va? Bienvenidos todos. Qué bonita está, señora. Qué linda voz. You are good. You are good. Me gusta que me hablen inglés. Mira esa combinación de colores. ¿Te gusta la combinación de colores? Muy bien. Me encanta. Muy es todo Cristina, casualidad. Sí. Cristina fue una vez hace 5N así con esa. Cuando anunció que iba a ser candidata. ¿Tenés algo que anunciar? Sí, voy a ser candidata Ya era en mi hora. propio país. Ya era hora. Ya era. Federica Ascar. Federica País. Sí, de mi propio país y ahí andaremos. ¿Cómo les va? Y no están diciendo nada, la ropa de Artemio, la mía, la... La verdad que no. Sí, pará, mira el señor. Esta Mira el señor. Este es un diseño de mi amiga Ana. Amerita plano corto, ahí está. Mira qué linda. De Tolosa la historia. Muy bien. Divina remera. ¿Por qué de Tolosa? Porque Cristina nació en Tolosa. Ah, bien, pensé que la casa de las remeras era de Tolosa y que estábamos... No, la casa de las remeras es Podría Clum, ser, lo digo, claro. y es un diseño de mi amiga Anto Torreta, que le mando un saludo. Muy lindo, muy lindo. Bueno, y bienvenidos los que están llegando por allí. Ya vamos a mostrar, tenemos un programa especial hoy revisando un poco todo lo sucedido en torno a la detención de Cristina, y en un día como hoy, pero de hace un año, sucedía efectivamente. Por allí vamos a andar revisando un poco y charlando un poco. Las últimas novedades tienen que ver con el pedido que ayer te contábamos con respecto a que se corte un poco todo lo que hace a las manifestaciones que estaban previstas para la jornada del día de hoy en torno al domicilio donde está cumpliendo la prisión domiciliaria la expresidenta de la Nación, ¿verdad? De hecho, vos tenías previsto una actividad y se suspendió. Sí, se venían haciendo a lo largo de todos estos días. La de hoy era una más. Justamente la de hoy iba a ser bastante populosa porque iba a venir la gente de La Matanza, con lo cual, bueno, por cuestiones matemáticas iba a haber más gente que en la mayoría de las otras. Todo esto igual cierra con una gran movilización, un gran banderazo que va a ser el sábado, y que es en Parque Lezama, así que ahí no van a poder decir nada. Eso se va a hacer igual y probablemente sea incluso más importante de lo que iba a ser. Un parque emblemático para el kirchnerismo.
Sí, claro. Porque Lezama fue el parque donde comenzó la reconstrucción del proyecto nacional después de la derrota de Provincia de Buenos Aires a manos de Alicate. O sea, es un lugar simbólico muy importante. Cuando pocos creían que eso iba a pasar, y pasó. En un ratito está llegando aquí la diputada Vanessa Sisley, diputada nacional. Lucía Cámpora también va a estar con nosotros, así que vamos a estar charlando con gente que sabe mucho, que además está trabajando en cuestiones que hacen a todo el contexto de la detención de Cristina y también mirando un poco más allá y pensando también en los tiempos que se vienen. ¿Cómo los encuentra un año después de la detención de Cristina? Digo, ¿cómo ven esa detención y cómo la viven? No sé si quieren contestar como ciudadanos, como periodistas. Es detención que es proscripción. Bien. Detención que es un atropello a la democracia. Detención que no es a Cristina, no es una detención que uno puede explicar jurídicamente. Ese es el drama que está viviendo la Argentina. Es una proscripción a la presidenta, a la principal líder de la oposición, a la presidenta del principal partido político de la oposición. Es la demostración de que en la Argentina no hay democracia. Eso es. Así, yo lo vivo así. Bien. No, bueno, no se puede vivirlo de otra manera. Muy difícil observar que esto es democracia, con la principal opositora y líder del principal movimiento opositor en estas condiciones, sin fundamento jurídico. Hablar de democracia es una franquicia, es una licencia literaria. Y todo lo que surja en estas condiciones de proscripción, bueno, va a tener la debilidad estructural de haber surgido a través de un sistema pseudo-democrático. No hay manera de resolver ese tema. Yo diría, aparte de ese tema, ¿no?, que en la forma que todavía la hostigan, estando presa, estando proscripta, quiere decir que todavía le tienen miedo. Y quiere decir que todavía es una figura política vigente. Y la otra cuestión es que es el miedo del punto de vista electoral, el miedo del punto de vista... y además durante estas 2 semanas lo que vimos fue 2 figuras casi emblemáticas, culturales, que tienen mucho que ver con la identidad nuestra como país y demás, que estaban muy referenciadas con el peronismo y con el kirchnerismo, y que la popularidad de esa figura quedó muy evidenciada con el fallecimiento, ¿no?, con el Indio y Tati. Y eso quiere decir que está vivo eso, y se demuestra con el ensañamiento que tiene la derecha a través del Partido Judicial con Cristina. Yo creo que es eso. Si Cristina no fuera peligrosa, no estarían haciendo tantos problemas por las cosas que hace. Totalmente de acuerdo. Bueno, ahí me parece algo que molesta sobremanera de Cristina, que es su vinculación con lo colectivo, con las multitudes. ¿Por qué? Bueno, porque se quiere un modelo de política en donde el dirigente llegue solo al Estado y por lo tanto llegue débil y por lo tanto puede ser cooptado por todas las corporaciones. Ahora, ¿qué pasa cuando un liderazgo expresa algo colectivo, expresa algo multitudinario? Bueno, esa captura es mucho más difícil. Cristina repuso en la escena pública argentina esta vinculación entre liderazgo y multitud. Y es eso lo que quieren romper, lo que molesta. Empezamos a un año de la detención. Primer informe. Se cumple un año de la injusticia suprema. Nos parece importante recordar todos los días que Cristina está presa injustamente, que Cristina Fernández de Kirchner está proscripta por enfrentarse al poder. Y cuando van por Cristina Kirchner, van por todos los que son seguidores, por todos los que aman ese liderazgo político y por todos aquellos que tienen memoria y saben que de lejos el mejor tiempo de los argentinos fue con su presidencia. Mirá, yo creo que Cristina sigue siendo el mejor cuadro del peronismo que tenemos, no logramos construir algo mejor que ella todavía. La gente sabe que con Cristina estaba mejor y sobre todo sabe que Cristina es la que lo puede volver a hacer. Por eso está proscripta y se sigue reclamando su libertad y por eso la gente va a verla.
a San José 1111 y ella utiliza el único espacio público que puede utilizar Cristina Fernández de Kirchner, que es el balcón. Bueno, viste que ayer hablábamos de la delirante caravana que había armado Mayra Mendoza a la casa de Cristina. A mí me pareció que estaba intentando colmar la paciencia de la justicia y creo que esta vez sí la colmó. Veremos cómo termina avanzando después de la justicia. Lamentablemente yo creo que se sigue riendo de la justicia. Se sigue riendo de la justicia, pero para mí va pasando límite nuevo todo el tiempo. Pero la justicia tiene miedo. Sí, hoy la justicia, para decirlo fácil, le dijo a Cristina que no podía ir más gente a San José 1111 a verla. El juez Rodrigo Jiménez Uriburu intimó a Cristina Fernández de Kirchner que la va a mandar a una prisión, una cárcel común. Un reto para Cristina Fernández de Kirchner otra vez y tiene que ver con esta bandera que se puso de manera transversal en su balcón, esta mega bandera que pasa de ochava a ochava y que dice de San José a La Rosada. Le piden abstenerse de realizar conductas que puedan implicar incumplimiento de las reglas fijadas para el cumplimiento de su prisión domiciliaria por ese mismo tribunal. Así que otro reto para Cristina. Ver la tapa de Clarín de hoy, empujando a que la saquen a Cristina del balcón para que se la lleven a una cárcel convencional y de inmediato leer a ese Jiménez Uriburu, juez alcahuete de Macri que jugaba al fútbol de arquero. Bueno, apareció con el mate de Liverpool, que es el nombre del equipo que tenían, desafiante en una de las audiencias. Claramente expone que Cristina Fernández de Kirchner es víctima de un sistema mafioso y que él toma las decisiones dentro de ese esquema mafioso. Rodríguez Uriburu no expresa a la política, por más que sea del partido judicial de Macri. El fiscal Luciani con el juez Jiménez Uriburu. Amarraditos. El presidente del tribunal con el fiscal. Si en la pisadita me das a elegir al fútbol, no soy futbolero. El mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces. Los mejores jueces. Con eso se arregla todo. Jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a las actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo causas muy importantes de corrupción, revisando... Hablemos en plural. Un juez que arrancó porque él tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo, porque teníamos amigos comunes. ¿Está bien eso? Yo jamás... Si hoy jugar al tenis con Alberto Fernández, un juez que tiene una causa suya, por ejemplo el Correo, ¿a usted le parecería que está bien? Pero no participé jamás en las causas, Luciana. Pero tal vez hoy con el diario del lunes... Claro, perfecto, pero claro. de ahí a todo este cinismo del lofer, que no se lo cree nadie, todas las causas que tiene el kirchnerismo empezaron antes que yo llegue, salvo una, que es la de Vialidad Nacional, que la hizo el señor ingeniero Iguacel. Durísimo el alegato del fiscal Diego Luciani, el tono, la contundencia. La contundencia de toda la prueba. El contundente, demoledor alegato. Él arrancó con las pruebas más contundentes. Y además fue contundente. La contundencia de las pruebas. Coincido con ustedes que el alegato es contundente del fiscal. Es muy contundente el fiscal. Creo que la prueba es contundente. La contundencia de este fiscal. Eso es una prueba muy contundente. Es tan contundente, Mumi. Es muy contundente, ¿no? El alegato del fiscal Luciani. Es contundente. Impecable. Pero está tan contundente todo. Qué contundente lo que decía recién. El fiscal Luciani con el juez Jiménez Uriburu. Amarraditos. El presidente del tribunal con el fiscal... Así como para Estracera era nunca más, claro. Para el fiscal Luciani, que es el Estracera del siglo XXI, es corrupción o... Justicia. O justicia. A lo largo de toda mi carrera he establecido relaciones con diferentes personas dentro de la justicia, compañeros de trabajo, funcionarios, empleados, fiscales, jueces, abogados particulares. Este es el caso del doctor Jiménez Uriburu. Dice, los vínculos de la familia Jiménez Uriburu con la dictadura.
los cargos que ocupó el padre del magistrado que juzga a CFK. La larga mano, la mano invisible de Videla, ¿no? A través del tiempo. Yo me acuerdo de esa etapa de Página 12 que decía, lo peor comenzó con los Kirchner, o empezó con los Kirchner, y era Videla. El papá de Rodrigo Jiménez Uriburu era edecán, fue edecán militar nada más y nada menos que de varios dictadores, porque coleccionaba dictadores el edecán, fue edecán de Galtieri, fue edecán de Viñone, un tipo que era de la Marina. La mamá de Rodríguez Jiménez Uriburu es una activista antikirchnerista furiosa, ¿no? Que pide a través de Facebook que sea condenada Cristina, desde antes de que Cristina fuera condenada. Digo, hay un activismo ahí, que es el activismo videlista, ¿no? Es el activismo de los nostálgicos de la dictadura, es el activismo que sabe que tiene que condenar a Cristina para que las condenas no recaigan sobre ellos. Es sobre la condena a Cristina que se está reconstruyendo el negacionismo en la Argentina. Esto hay que saberlo. Es estratégica la defensa de Cristina y el pedido por su libertad. Si en la pisadita me das a elegir al fútbol, no soy futbolero, el mejor presidente, el mejor congreso, los mejores empresarios, los mejores jueces, los mejores jueces. Con eso se arregla todo. Recordemos que Cristina no puede recibir visitas por más de 2 horas, 3 personas y 2 veces a la semana, con tobillera, ¿sí? Esto es tremendo. O sea, hay narcos, Roberto, que están en sus casas, no tienen que pedir autorización, a veces los dejan salir, no tienen tobilleras, no tienen restricción de visitas, no tienen que pedir permiso. Entonces acaba la concatenación. ¿Por qué de la guía de la resistencia, lo que dijiste vos, al coraje de la organización? Porque el poder real en la Argentina, y lo reconoció Mauricio Macri, sabe que Cristina Fernández de Kirchner es la única que puede organizar el peronismo. Yo no me acostumbro a no vivir en un país normal, donde las instituciones funcionen, donde haya una justicia independiente, donde no haya, una expresidenta proscripta como está Cristina actualmente, donde el salario no alcance ni siquiera para llegar a el día 15 del mes, donde cada vez haya más desempleados o pluriempleo. Esto no es un país normal, esto no es lo que hemos vivido y por supuesto no nos tenemos que acostumbrar a esto, tenemos que pensar cómo salimos adelante, ¿no? La bienvenida, ya llegó aquí al programa, a Vanessa Sila, y Vanessa es diputada nacional, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales y consejera de la Magistratura de la Nación, entre un montón de otras cosas. Bienvenida, Vanessa. Buenas noches, ¿cómo están todos y todas? ¿Qué tenés ahí? Empecemos por lo que traes entre manos para entender un poco también la línea que venís trabajando. Algo que tiene que ver con todo, te lo entrego, hay varias copias para todos, es un informe que hicimos desde el Consejo de la Magistratura, 5 consejeros del Consejo de la Magistratura de la Nación, a través de acceso a la información pública de la situación de los detenidos con prisión domiciliaria en toda la República Argentina por delitos federales, o sea, delitos graves. El Consejo nos contestó en normal tiempo y forma. Más de 2.500 personas detenidas con prisión domiciliaria, si tienen visitas o no tienen visitas, si tienen un régimen restrictivo de visitas sí o no. De lo cual arrojó que prácticamente, por ejemplo, en materia de narcotráfico, el 99% no tiene restricciones a las visitas a su prisión domiciliaria. Sobre permisos de salidas, algo habitual en las prisiones domiciliarias, genocidas detenidos por lesa humanidad, 60% tienen permiso de salidas y más de un 60% no tiene tobillera. ¿Cuál es el criterio para dirimir quién tiene tobillera y quién no tiene tobillera? Y casi siempre es un criterio de que si vos tenés permiso de salida, tenés tobillera. Lo que no podés tener es todas las condiciones agravantes juntas. Es decir, restricciones a las visitas, Cristina Fernández de Kirchner.
¿no? Más de 4 horas por semana, más de 2 personas juntas, etcétera, etcétera. Un régimen restrictivo que no es nulo en el país, no existe para ningún detenido con prisión domiciliaria. Es más, personas que cometieron, ¿no?, delitos contra la administración pública o en el marco de la función pública, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay solamente 6 con prisión domiciliaria. La única que tiene restricciones es Cristina. ¿Y cuál es el criterio? Con ¿Cuál es el delitos que le endilgan a ella, ¿no? Lo mismo sucede con tobillera. Tiene tobillera Cristina, siendo que es una persona pública y siendo que no tiene permiso de salida. Si tardan horas en autorizarle un permiso médico. Es la confirmación de la persecución. Ese es el criterio. En la etapa de ejecución de la sentencia, digo yo, porque es la confirmación de que esta causa de pe a pa, lo dijo Mauricio Macri en primera persona en el informe que acabamos de ver, fue la causa vialidad que sí inició con su gobierno, que sí inició con el señor Petróleo y Guasel, que sí inició 2 veces incluso Petróleo y Guasel, juzgándola 2 veces por la misma, sí, Petróleo y Guasel, juzgándola 2 veces por la misma causa, el mismo juez Ercolini, al que Cristina llamó en su libro, sinceramente, mutante, el mutante, no sé si recuerdan, ¿no? Por ir mutando acorde a conveniencia. Ercolini, juez también amigo de Macri. Entonces, esa causa que estuvo de principio a fin juzgada por jueces que no son independientes, pues yo digo, si tan culpable es Cristina Fernández de Kirchner, bastaría un juez independiente que la juzgue y la condene y las pruebas suficientes para tal cosa. ¿Por qué teníamos que tener un Bruglia y Bertuzzi en la Cámara trasladados por Macri a los fines de esta causa? ¿Por qué teníamos que tener un Jiménez Uriburu, que amigo de Macri, el mismo equipo del Liverpool, un fiscal Luciani? ¿Por qué teníamos que tener un Gorini, amigo de Patricia Bullrich? ¿Por qué 3 jueces de la Corte, 2 de los cuales designados por Macri por decreto el 15 de diciembre del 2015, rapidísimo? O sea, a horas de asumir, a días de asumir. 5 días. 5 días de asumir. Fue casi uno de los primeros actos de gobierno que hizo Mauricio Macri, que además fue incumplir la Constitución Nacional, ¿no? Porque estos 2 jueces después fueron convalidados por el Senado, pero prima facie aceptaron ser designados por Macri, ¿no? Entonces, con esos personeros, sin pruebas, violando las garantías constitucionales, tenés la causa vialidad. La condena en 45 días y hoy las condiciones de detención de Cristina siguen la suerte de lo principal. Siguen la suerte de la persecución política, que tiene un objetivo que a veces siento que está surtiendo efecto, que es el disciplinamiento de la dirigencia peronista en la República Argentina. Y pensaba yo, no, ahora esto que lo último que pasó, o sea, no la puede visitar nadie adentro de su domicilio, como sí puede el 99% de personas detenidas por narcotráfico, por ejemplo, en la Argentina. Estamos hablando de un delito gravísimo, que arruina países enteros. No la puede visitar nadie en su domicilio, pero tampoco ahora la va a poder visitar nadie en la calle. O sea, no asiste lógica jurídica acá en nuestro país. A veces parece que los formalismos están intactos. O sea, hay un edificio, hay un juez sentadito, hay una sentencia, un expediente, hay un papel, pero se han violado absolutamente todas las garantías constitucionales. No hay justicia en la Argentina. Y la verdad es que Cristina es una persona inocente, una mujer a la que se le ha negado justicia. Por eso reclamamos la libertad, por eso la reclamamos en donde sea, porque las verdades se militan. Si nosotros no militamos esta verdad, eso es algo que dice siempre Máximo Kirchner y que me gusta mucho, nosotros vamos a militar esta verdad. De la inocencia de Cristina y por ende del reclamo, sin descanso de su libertad. ¿Pensás que puede ser factible lo que propuso Pichetto, de que se anule la condena a través del Congreso? Yo escuché el pronunciamiento, esa idea está fundada en el fallo del 2001, ¿no? Luego del fallo del 2001, el Congreso, vamos a decir, anula esas leyes o deroga esas leyes. ¿Cuál es el fallo del 2001, Vanessa? El fallo del 2x1, perdón. El fallo del 2x1 de domiciliaria a los genocidas, ¿no? Eso puede ser una salida. Lo que yo creo es que lo que tiene que hacer es esta Corte Suprema tiene que ir a juicio político. Esta Corte Suprema tiene que ir a juicio político. Yo firmé un dictamen contra estos 3 magistrados y contra uno más que ya se jubiló, que es Maqueda, para juicio político. Ese dictamen no prosperó. Pero esto también pasó con la Corte Suprema de Menem. Porque recordemos que el primer juicio político a la Corte Suprema de la mayoría automática del menemismo fue en el 2002, todavía no había asumido Néstor y no se alcanzaron los votos y quedó el dictamen ahí.
Pero después vino Néstor y se retomó ese pedido de juicio político con otras mayorías en el Congreso de la Nación. Es decir, todos estos jueces que hoy están actuando fuera del derecho, cometiendo delitos a través de sus sentencias, saben perfectamente que le va a pasar lo mismo que a la Corte Suprema del menemismo. Saben que va a ser su destino. El modelo económico también se cargó a esa Corte, ¿no? Y tampoco me voy a olvidar que una de las causales de remoción de la Corte de Menem fue el contrabando en la causa de Macri. Claro. La causa de Macri, ¿no? Entonces, el destino de estos jueces va a ser eso, como fue el destino de los militares en la dictadura militar. Claro, el brazo ejecutor del poder económico termina siendo entregado por el mismo poder y por el mismo sistema. Así es. ¿No? Si no se hace eso también, si no se hace eso, no tiene sentido tampoco pensar ni la ley de Pichetto, incluso ni siquiera un indulto, porque después eso va a terminar en la Corte, que si sigue siendo la misma Corte va a volver a decir lo mismo. Entonces, si no modificás la situación de la Corte Suprema o del Poder Judicial en general, todo lo demás no tiene sentido. Cuando Raúl Zaffaroni intervino en el programa, planteó como una alternativa posible una ley de amnistía. El antecedente más inmediato que se me ocurre pensar es lo que sucedió en el 73. Dos preguntas. ¿Vos crees que eso es posible? Y luego, ¿eso requiere mayorías en el Congreso? ¿Cuál es técnicamente cómo se resuelve eventualmente una salida por ese lado? Porque me llamó la atención que Zaffaroni insistiera tanto de que esa era la única alternativa que se le ofrecía frente a un caso de estas características. El conjunto de juristas y de pensadores del derecho, y que tenemos muchos, entre los cuales está Zaffaroni, de hecho Pichetto es una persona que sabe mucho de derecho también, hay otros que plantean otras salidas, hay otros compañeros que plantean otras salidas. Para mí se resume en lo que dijo Yami. ¿Por qué? Y en las mayorías en el Congreso. Primero en las mayorías en el Congreso. Porque nosotros necesitamos la construcción de una mayoría parlamentaria, ya sea para llevar adelante un juicio político, ya sea para llevar adelante cualquier otro mecanismo que plantee una ley que derogue una sentencia, que plantee una ley que plantee cosas distintas de una sentencia, o que plantee el ejemplo, o hasta incluso el ejemplo del indulto. Ahora bien, para mí todas esas salidas necesitan de construcción política y se anclan en lo político. ¿Por qué? Porque si no nos ponemos a reducir la situación de Cristina a una situación jurídica. Jurídicamente es un bochorno todo lo que se acaba de ver. Es absolutamente un bochorno. Ahora, el motivo de la detención de Cristina es político. Claro. Es político y fue hecho por personeros del poder económico en nuestro país. ¿Y por qué es? Hoy estábamos en el Congreso de la Nación, por ejemplo, en la Comisión de Justicia y Presupuesto, el tema de los holdouts, los fondos buitres. El nuevo acuerdo que hizo Milei, es decir, Toto Caputo, con estos dos fondos buitres que ganaron una sentencia en Nueva York. Y vos revisás quién hizo las reestructuraciones de deuda de este país que más jodieron a este poder económico transnacional, y fue el gobierno de Néstor en el 2005 y el gobierno de Cristina en el 2010. Le pagamos al 97% de los acreedores, los tenedores del default de la Rúa, de Bullrich y de Sturzenegger, que son los mismos que hoy están en el gobierno. Pero no se quedó ahí Cristina. Fue al escenario internacional con una propuesta con el canciller Héctor Timerman para que la ONU en mayoría vote la forma en que los países soberanos deben reestructurar sus deudas con los fondos buitres del mundo. Del mundo. Eso no te lo perdona nadie. Y eso es lo que estamos viviendo. Por eso nosotros, efectivamente, militando la verdad de la inocencia de Cristina y poniendo arriba de la mesa la causa de su detención, que es una causa, para mí, es una causa que yo la sintetizo con la marcha peronista. Le dio felicidad al pueblo y grandeza a la nación. Esa es la causa, la verdadera causa de la detención de Cristina. Por eso todo lo que vemos va a seguir y va a continuar siendo un ataque, porque cuando se está hundiendo cada vez más este modelo económico, la gente más mira el momento en que fue feliz y quién la hizo feliz y por qué está pagando con su cuerpo, con su vida y con la de su familia, la causa de que todos nosotros y todos los que nos están mirando hayan pasado los años donde el salario mínimo vital y móvil era medido en dólares el más alto de América Latina. Ahora, vos recién dijiste, Vanessa, y no quiero dejar pasar, que uno de los motivos también era, y dijiste, lamentablemente creo que está ocurriendo, o en parte, el disciplinamiento del peronismo, un sector del peronismo.
¿Qué pasa con ese disciplinamiento? Porque eso también hay que correrle el velo a ese disciplinamiento. Y ese disciplinamiento te lleva a tener una dirigencia rehén de lo posible. Siempre rehén de lo posible. De nunca apostar a cambiar las condiciones. ¿Viste? Tenemos que cambiar las condiciones para poder hacer tal cosa. Bueno, yo milito para cambiar las condiciones, porque quiero hacer lo imposible. O sea, es imposible Incluso que con la Cristina sea protección de presidenta de nuevo de la Argentina, es imposible. Bueno, pero ¿sabés qué? Hay una verdad, es inocente, es perseguida política, está proscripta, la verdadera condena es la inhabilitación perpetua de ejercer cargos públicos. Entonces, frente a eso, voy a militar lo imposible entonces, porque si no, con lo posible se funda en una mentira. Y la dirigencia que hace lo... Vanessa, la primera construcción que hace un cuerpo ideológico es decir qué es lo posible y qué no. O sea, si nosotros nos manejamos en mímesis sobre lo que es posible o no, en función del relato del adversario o enemigo, estamos mal, no vamos a poder hacer nada. Pero te retomo la mano. Pero yo quiero terminar la respuesta porque un dirigente político no tiene derecho a tener miedo, y menos si dice representar al pueblo peronista. Si es peronista y dice representar al pueblo. Porque el destino de nuestros dirigentes, el destino de los grandes dirigentes de este país, siempre fue finalmente la persecución, pero también siempre fue finalmente el amor de la gente. Entonces, si vos perseguís el amor del pueblo porque lo vas a hacer feliz, no podés tener miedo a la persecución política. Eso es lo que el disciplinamiento intenta hacer con la dirigencia, temerosa y rehén de lo posible. Y eso no te va a dar nunca el amor del pueblo. Entonces, bueno, construiremos, seremos 3, 4, los que seamos, pero bueno, tenemos mucha militancia también, ¿no? Yo creo que en la militancia y en la gente hay más coraje que los dirigentes, ¿no? En este sentido, parece haber en torno a Cristina una reivindicación de ella como sujeto político, como alguien que está activo, que interviene en el presente y que puede intervenir en el futuro, y otra reivindicación más tenue que parece situarla como un lugar de reserva histórica, pero ya sin demasiada potencialidad para intervenir en el presente y el futuro, ¿no? Bueno, la última encuesta que mostró Pagni, por ejemplo, y va creciendo. O sea, va creciendo, porque creo que va de la mano con la necesidad que tiene la gente de salir adelante en este país. Claro. La gente ve una oportunidad de salir adelante cuando tiene dirigentes que conducen los destinos de la nación, que son como Cristina. Entonces yo veo que cada vez Cristina está más alta en las encuestas. ¿Querés jubilar a Cristina? Es más viejo que haber querido jubilar a Perón. Claro. ¿No? Digo, Vanessa, 18 años después volvió a ser presidente de la Argentina. Hablabas de posibles e imposibles. ¿Qué es posible hoy en cuanto a la realidad que está viviendo Cristina y todos los que la apoyan? Y bueno, posible hoy es que, por ejemplo, el sábado 20, el Día de la Bandera, vayamos todos a Parque Lezama y reventemos Parque Lezama y demostremos el apoyo que la gente tiene hacia Cristina. Posible hoy es militar, posible hoy construir, cuando podemos, mayorías en el Congreso de la Nación para sacar un financiamiento universitario, una protección a las personas con discapacidad. Posible hoy es que acompañemos a los jubilados los miércoles en sus reclamos. Yo creo que hoy lo que es posible es resistir. Hoy es posible resistir y lo tenemos que hacer, estamos obligados a hacerlo, ¿no? ¿Qué requisitos tiene que reunir la decisión de hacerle el juicio político a la Corte? Bueno, es un juicio de comisión. Es un juicio que se inicia en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación. Es un procedimiento constitucional. Es la presidenta Lilia Lemoyne, ¿no? De esa comisión. Sí. Hoy día sí. Sí. Bueno, así estamos. Hoy día sí. Hoy día sí. Estuvo 2 años parada esa comisión porque se peleaban entre ellos por Marcela Pagano y no sé quién y no quisieron nunca designar a nadie. Estuvimos ahí todos los miembros, yo integro también esa comisión. Tiene que ser a través de la Comisión de Juicio Político, tiene un proceso de investigación, tiene un proceso luego de aprobación en la Cámara de Diputados que requiere 2/3. Y luego pasa al Senado, que también requiere 2/3. ¿Y la fundamentación que hicieron ustedes sobre qué se basa? Las causales son el fallo del 2x1,
la malversación de fondos en la obra social del Poder Judicial, el tema de la coparticipación y bueno, y hay algunas que otras causales que presentaron otros bloques. Principalmente la coalición cívica. Miren ustedes, que después no quiso votar con nosotros, pero ellos habían iniciado pedidos de juicio político también. Hacías referencia recién, Vanessa, a la inmediatez de la designación de algunos jueces por parte del macrismo y en el informe que veíamos recién había un tramito en donde Luciana Geuna la entrevistaba y le llamaba la atención esto de tener tanta naturalidad a la hora de recibir jueces y miembros de la justicia, ya sea para jugar al fútbol, al tenis, no sé, digo... hay un club de sociales, fútbol, hay un club de tenis. Que en general se supone que no debiera suceder esto. Lo repasamos para ver cuál es su opinión. Estamos hablando ahora de justicia, pero es una pregunta de manual. El hecho de que los jueces hayan ido a la Quinta de Olivos a jugar al pádel, a las actividades recreativas, jueces que tenían a su cargo causas muy importantes de corrupción, revisando... Hablemos en plural. Un juez que arrancó porque él tenía un compromiso con el Código Penal, que hizo una propuesta de Código Penal muy buena, jugó al tenis simultáneamente varias veces conmigo, porque teníamos amigos comunes. ¿Está bien eso? Yo jamás, si hoy jugara al tenis con Alberto Fernández, un juez que tiene una causa suya, por ejemplo el Correa, ¿a usted le parecería que está bien? Pero no participé jamás en las causas, Luciana. Pero tal vez hoy con el diario del lunes... Claro, de ahí a todo este cinismo del lofer, que no se lo cree nadie, todas las causas que tiene el kirchnerismo empezaron antes que yo llegue, salvo una, que es la de Vialidad Nacional, que la hizo el ingeniero Iguacel. Maru Lufar es la otra periodista que estaba allí haciendo la entrevista. No, mencionó solamente un juez. Y Claro. Gustavo Hornos, que es juez de la casación, que tuvo la causa vialidad obviamente a su cargo, que no admitió el recurso de revisión el recurso extraordinario ante la Corte. Gustavo Hornos fue, lo tengo anotado acá, 22 de diciembre de 2015, recién asumidito Macri, a la Casa Rosada, 5 de mayo del 16, 8 de agosto del 16, 31 de octubre del 17. Fíjate que 2 días después de esta visita de octubre del 17, 2 días después Hornos ratifica el procesamiento de Cristina, ¿no? O sea, firma la sentencia. Todas las fechas coincidieron con el calendario que nunca fue procesal de la causa de vialidad, siempre fue un calendario político y un calendario de contacto con Mauricio Macri. 16 de noviembre del 17, 13 de agosto del 18 y siguen. ¿Y qué te puedo decir entonces de los que iban a jugar al fútbol? Tampoco los nombró. Esa era la quinta personal de él. Claro, tampoco. Los Abrojos tampoco nombró a Jiménez Uriburu, tampoco nombró a Luciani, solamente nombró a un juez. Tampoco nombró Bruglia Bertuzzi, que son 2 personas que no tienen. De hecho, ahora el Consejo de la Magistratura acaba de votar el concurso de Bruglia Bertuzzi en cumplimiento de un fallo que tardó 5 años y medio en ejecutar Rosati, porque él firmó el fallo cuando era presidente de la Corte diciendo que Bruglia y Bertuzzi estaban mal trasladados. Sí. Y 5 años y medio después, cuando ya la causa de vialidad está terminada, ya no lo quieren a Bruglia y Bertuzzi en la Cámara, bueno, ahora sí vamos a concluir el concurso donde hay que sacar a Bruglia y Bertuzzi. ¿No? Entonces, ahí tenés toda la carencia de independencia en el Poder Judicial, que es un requisito constitucional, tener un juez imparcial y natural de la causa. Acá no hubo ni imparciales ni naturales de la causa. Son trasladados y amigos de Mauricio Macri. Y ojo, no es que Cristina estuvo en manos de esta gente y sigue estándolo en manos de esta gente. Todos los argentinos estamos en manos de esta gente. ¿Eh? Sí. Vos dijiste... Es el tribunal más importante de la República Argentina. La Casación Federal, por ejemplo, o los tribunales de Comodoro Pi. El otro día le preguntaba a un periodista, ¿Dios no quiera o no tenga un problema el día de mañana con Mauricio Macri? ¿O qué creemos? ¿O qué cree la dirigencia política esta temerosa? Que si tiene un problema y cae en estos jueces, ¿le va a ir bien? También le va a ir mal. Sí, si de nada va a servir. Depende de las políticas que hagan, ¿no? La dirigencia temerosa puede también ser cooptada fácilmente por las políticas que no le van a traer problemas. Claro, ya ahí directamente no va a entrar en Comodoro. Se transforman en otra cosa. Pero si llegara a entrar... Vos decías lo mismo opino con Milei, Adorni y Karina Milei, ¿eh?
Bueno, de hecho, también están siendo rehenes sí, de esta mafia que anida. ¿No ves? Las visitas esas que estabas enumerando se producen en el gobierno de Macri. En el gobierno de Macri. ¿Y Macri qué representa? Al poder económico en la Argentina. Porque no necesitamos que jueguen al fútbol con Macri para ver la complicidad del Claro, Poder porque Judicial vos con el fíjate modelo. que ni en los gobiernos kirchneristas, ni en este de ahora, que es un gobierno reaccionario, pero que de alguna manera no representa todo el bloque hegemónico del poder económico, se producían estas visitas tan obscenas de jueces y fiscales a las quintas presidenciales, igual a la Casa Rosada, ¿no? Es muy loco escuchar Estoy hablando de causa vialidad y no causa cuaderno, ¿no? Porque Claro. tenés Tornel y tenés, ¿no? Pero escuchar al autor uno de los creadores del lawfare, que es Mauricio Macri, decir que nadie se cree el lawfare, ¿viste? O sea, es muy maquiavélico. Pero Te hago una lo pregunta. dijo ahí cuando no podía responder la pregunta que le hacía la periodista. Claro. Retomo el tema de que esto tiene una solución política. Estoy totalmente de acuerdo, pero bueno. ¿Vos creés realmente que podemos tener un poder judicial independiente, funcionamiento independiente de los tres poderes, administrando un modelo socioeconómico como el que hoy tiene la Argentina? Sí, sucedió en otros momentos de la historia argentina, que hay que empezar por la cabeza, porque es un poder jerarquizado. Se empieza por la Corte Suprema de Justicia. Entonces, si vos me preguntás a mí cuál es la reforma judicial más importante, es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por eso, en el gobierno de Alberto se cometió el gravísimo error de hacer una comisión de expertos para empezar por abajo en los tribunales. Y no hacer nada. Empezar por arriba en los tribunales. Fue un error. Y me acuerdo, Eso lo hizo me acuerdo Perón. de esa discusión. Eso lo hizo error o mala leche. Porque en el medio que queda. ¿Vos qué Desidia, crees? negligencia. Pero vos qué crees. O sea, yo sé lo que creo yo, pero quiero saber lo que crees vos. Yo presenté en septiembre del 2020 el primer pedido de juicio político contra Rosenkrantz por el fallo 2x1, septiembre del 2020. Búsquenlo porque está por ahí. Y Pagni me dedicó un programa que se llamaba Off the Records. ¿Saben por qué? Porque el gobierno de Alberto Fernández había tirado mensajes en off diciendo que yo era una loca que pedía el juicio político de Rosenkrantz. Bueno, eso te enaltece. Así que yo claramente que creo que no había la intención política de gobernar de verdad este país. Porque Perón hizo el juicio político a la Corte Suprema un año después de haber asumido, en el año 1947. Y Néstor Kirchner a meses del 2003. Se le planta en si una vos conferencia de prensa, Néstor, además. Sí, y lo hizo con un procedimiento, Néstor, que ahora el gobierno por decreto acaba de trastocar y cambiar rotundamente, que fue un procedimiento de participación popular en la elección de los jueces de la Corte Suprema. Le dio una legitimidad al Poder Judicial que hacía años no tenía tener la Corte de Néstor. Que es una corte que después se fue degradando, ¿no? Pero la corte de Néstor, recordemos, Hayton de Nolasco, o sea, no eran peronistas. Pero era una corte de prestigio, se empezaron a llevar adelante, impulsados por la corte y acompañados por la corte, los juicios de lesa humanidad que le dieron un renombre positivo al Poder Judicial en el mundo. En el mundo, o sea, en Alemania estudiaban cómo se llevaban adelante los procesos de lesa humanidad en la Argentina. Entonces yo claro que sí creo que se puede tener otro Poder Judicial. Con otro modelo socioeconómico, tanto Claro, y a por nivel supuesto que sí. Con este no. Por supuesto que sí, porque el Estado es uno solo. Claro. El Estado es uno solo que está dividido en tres poderes. Cristina dijo una vez, el poder público representa, cuando vos estás en el Estado, un 20% del total del poder real. Imagínate si encima del poder público te falta una pata que es la judicial. O sea, por eso digo que gobernar con cojones la Argentina significa abordar el problema de lo público en sus tres poderes. Además, parece haber experiencias interesantes a nivel de América Latina, ¿no? Por ejemplo, el caso mexicano. Sí, claro, sí. ¿Cómo lo ves al caso mexicano? Fui vedora que se metieron allí, ¿verdad? O sea... Fui vedora de las elecciones que se hicieron, que es un hecho histórico en México y en todo el mundo. Elecciones, voto directo de los jueces en sus tres instancias. Desde el juez de primera instancia, Cámara y Corte Suprema, voto directo por la gente. Y eso se efectivizó, efectivamente. Fue un proceso espectacular, bien realizado, que llevó la continuidad de un gobierno con otro, pues fue AMLO quien lo inicia y es Sheinbaum quien lo ejecuta luego, ¿no? Entonces digo, qué importante la duración en el tiempo de los gobiernos populares, ¿no? Porque requieren mucho tiempo, ¿no? Lo hizo AMLO el primer día que llegó. Y la ruptura de AMLO con el PRI, que es importante.
Eso fue una gran decisión. Gracias, Vanessa. Ha sido No, un placer muchísimas gracias tenerte. a ustedes. Me comprometo a repartir con mis compañeros este laburo. Está buenísimo esto que haces, además que haces vos con tu equipo seguramente. Con todos los compañeros, sí. Un montón de gente, porque es en concreto. Acá no hay opinión, acá hay una realidad que es concreta y es la que sucede. Sí, no hay datos. Otra. Claro, datos que le agregamos a nuestra opinión política. Claro. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Y hablamos de datos y hablamos muchas veces de la ruta del dinero acá. Recién Vanessa hacía referencia a esto de la gente a lo mejor revisando a alguien que a lo mejor ni siquiera votó, pero cómo se vivía antes y cómo se vive ahora, y de repente darle valor a eso que uno daba como un derecho adquirido, natural, y de repente darse cuenta que eso no era un derecho natural, era algo que había sucedido por una mirada política y por una voluntad. Vamos. La verdadera ruta del dinero K, la que no te contaron. Me atrevo a calificar sin lugar a dudas que esta década, la iniciada el 25 de mayo del año 2003, es la década ganada por todos los argentinos. Esto se llama la ruta del dinero K. ¿La vemos juntos? Dale. Recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía de la patria como lo hizo durante tanto tiempo. Tenemos una Corte Suprema que sume calidad institucional y la actual dista demasiado de hacerlo. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. En la ruta del dinero K. Sobre la ruta del dinero K. La ruta del dinero K. La ruta del dinero K. ¿La ruta del dinero K? La ruta del dinero K. Debemos hacer que el Estado ponga igualdad allí donde el mercado excluye y abandona. Hemos hecho todo por recuperar a nuestra clase trabajadora. Debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la capital federal. Yo quiero agradecer la presencia de todos ustedes y dar un voto de confianza para que juntos podamos volver a decir todos somos Aerolíneas Argentinas. Muchas gracias. En esto que llamamos la ruta aérea del dinero K. Aquel relato que inundó nuestras vidas se ha desmoronado estrepitosamente. Pero allí están los estados para hacerse cargo finalmente de políticas que ha sido la base de todo sistema previsional hoy en el mundo. La base de la solidaridad. La culpable es Cristina. La única responsable de todo lo que pasa en este país se llama Cristina Fernández de Kirchner. Cristina Chorra multiprocesada. El kirchnerismo es una desgracia. Fue usted la que nos metió en este despelote. Usted. Y por supuesto, hay millones de argentinos que están podridos de casi todo lo que usted dice y lo que usted hace. Cansados, ¿cierto? El que perciba la asignación familiar cuando consiga trabajo sigue percibiendo esa asignación familiar, por lo cual además es absolutamente complementaria de nuestro proyecto, que es lograr trabajo decente para todos los argentinos. Cristina es mala. Es mala. Necesitamos entonces una garantía de que todo el mundo pueda expresarse y pueda acceder a toda la información. El ocaso del kirchnerismo va a venir con la desaparición física de Cristina. La desaparición física por muerte o por abducción extraterrestre. La naturaleza de Cristina es la destrucción. Que ojalá la juzgue como la mierda que fue. Cristina es la mujer que más daño le ha hecho a la Argentina. Cristina no tiene ninguna autoridad moral. Con el traje a rayas. Cristina es una persona enferma. Es un misil que pega en la línea de flotación. La chorra de Cristina Kirchner decidió, como chorra que es, En su delirio, Cristina
Cristina Kirchner es el cáncer de la Argentina. Está desesperada. Desde el año 2003 a la fecha hemos creado 9 nuevas universidades. Estamos hablando de Quilmes, de 3 de Febrero, de San Martín, de General Sarmiento, de La Matanza. El crecimiento de la matrícula de estas universidades ha sido de más del 15%. A fortalecer la posibilidad de la inversión pública en educación, con todas nuestras fuerzas, a invertir más en la educación universitaria, invertir más en investigación. No hay una sola provincia argentina que no tenga su universidad. Vamos a poner todos nuestros esfuerzos. Confiamos seriamente en nuestros científicos. Celebro lo que está pasando en la Argentina porque en algún momento ahora hay un Ministerio de Ciencia y Tecnología y esto es una cosa que hubiera sido impensable en otro momento. Y el programa Raíces ayudó a más de 1000 científicos a volver. Los compatriotas están volviendo porque el futuro quizá ya no está allá, quizá ya no está allá. Quizá el futuro está acá. Es realmente estremecedor ver esto, ¿no? La bronca que genera. Y Tecnópolis es extraordinario, lo que pasa es gratuito. Yo que he recorrido, puedo decirlo, conozco los 5 continentes, conozco los museos. No existe una cosa como esa. En el año 2006, el presidente Néstor Kirchner en ese momento decide crear ARSAT. ARSAT 1, sí, la camiseta 10 ya está también en el espacio. Vos fíjate que así nos robaron un país, ¿no? Cristina y compañía. Se chorearon un PBI. ¿Cómo empezaste a cantar? ¿Cómo descubriste que te gustaba? Como pude. ¿Cómo? Pero vos levantaste la vuelta con una computadora muy básica. Claro, con la que entregaban la netbook del gobierno. Exacto, vos lograste hacer música con esa computadora. Del proyecto Conectar y Igualdad. Creo que se llama Elegant, ¿no? Y sí, así, con su dificultad y todo, me busqué la vuelta con la herramienta que tenía. Se chorearon más que la reserva, sí. Qué hijo de... ¿Y cuánta plata pueden tener los Kirchner? 14.000 millones de dólares. Eso es lo que se afanó Cristina Fernández de Kirchner y compañía. Se han robado un PBI en la Argentina. Es pornográfico, directamente, pornográfico. Que desapareció un PBI. Cuando se robaban un PBI, los argentinos no se endeudaban, los argentinos tenían mejores salarios, lanzábamos satélites al espacio, se construían viviendas, se construían universidades, o sea, alcanzó para todo eso, alcanzó para pagar la deuda al fondo y reestructurar la deuda externa, tener los mejores salarios, tener universidades nuevas en todo el conurbano y en todo el país. Cuando terminamos nosotros, cada provincia argentina tiene una universidad pública nacional. Alcanzó para todo eso y cuando llegaron los honestos y los transparentes, ¿no les alcanzó para nada? ¿Qué es eso? Decime si te gusta. Nadie se dio cuenta. Claro, está buenísimo. Claro. ¿Qué Está es bien. eso, boludo? Y son todo lo que generó el kirchnerismo. Vos me estás cargando. Ahora 12. Pará, ponete de pie. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Viniste con esa remera? El plan Cunitas, Conectar Igualdad. Perdón, chico, déjeme ver esto porque yo no lo vi nunca. Pará. Claro. Osi, ¿vos te hiciste esta remera? Sí. Esto necesita verlo. No se muevan. ¿Podés entrar un poco a la remera? ¿Podés chupar un poco la remera que tiene Osi? Conectar Igualdad, Raíces, Remediar, Cunita, ARSAT. 29 razones por las cuales esta persona tiene que estar urgentemente, para mí, detenida, presa, embargada. E inhabilitada. Inhabilitada. Bueno. Algunas cuestiones como para repasar un poco, ¿no? Y para mirar un poquito para atrás y mirar ahora como para que quede clara la cosa. Llegó Lucía Cámpora con nosotros. Lucía es diputada nacional, secretaria general de la Cámpora. Gracias, Lucía, por estar con nosotros. Bienvenida nuevamente, no es la primera vez que has venido. Así es. Y bienvenidos a todos aquellos que están allí en nuestra tribuna, que son militantes, que quisieron estar también acá. Hay más gente afuera también, pero bueno, por cuestiones de dinámicas del programa, son quienes están aquí, una parte solamente, así que gracias por estar allá, vamos a estar charlando con ustedes también. Veíamos un poco, Lucía, este repaso y este resumen arbitrario, como todos los resúmenes, porque no entra todo lo que debiera entrar, pero nada, ¿qué te pasa a vos cuando ves todas esas obras, acciones, planes y demás? Y recuerdo,
Bueno, como dice el indio, no duele porque fuimos felices, pero bueno, duele menos si pensamos que vamos a volver a ser felices. Repasábamos recién en ese video tantas medidas que tomó Cristina que no fueron fáciles cuando fue presidenta y obviamente Néstor, que significaron enfrentarse a sectores muy poderosos para poder conquistar esos derechos, desde el conectar igualdad, desde el progresar, obviamente lo que significó la ley de medios. Bueno, hace un rato la escuchaba a Vanessa, ¿no? Que le preguntaban si era posible reformar la justicia y Cristina dio una pelea muy importante por la democratización del Poder Judicial, uno de los proyectos que logró avanzar y que en gran medida fue resistido y frenado por el propio Poder Judicial. Y ese repaso explica un poco por qué la han secuestrado, ¿no? Esos sectores poderosos a los cuales ella se enfrentó para conquistar derechos para el pueblo son los que hoy diríamos que no solamente se están vengando, sino sobre todo que están tratando de que Cristina no lo pueda volver a hacer. Y por ahí, si me permitís, entre esas conquistas del gobierno de Cristina y sobre todo porque hay ahí una tribuna de pibes muy chicos y hace poco estuve en un campamento de secundarios y recordaba que Cristina en más de una oportunidad en la que se le preguntó cuál había sido para ella su medida más importante, su legado como presidenta, y entre todas esas medidas que estaban ahí que ella podría haber elegido, miles, cientos, desde el mejor salario mínimo y jubilaciones de la región, la repatriación de científicos, lanzar satélites al espacio, la distribución entre capital y trabajo del 50-50, un montón. Y Cristina respondió que su principal legado para ella era haber incorporado a los jóvenes a la política. Y me parece que eso es lo que no le perdonan, que los argentinos y argentinas y sobre todo las juventudes se hayan apropiado de la política como una herramienta de transformación y bueno, por eso también está bueno que estén ellos seguramente para contarlo mejor que una. La ruta del dinero K fue una construcción muy tremenda de la estructura del lawfare, del macrismo, previo al macrismo, pero es del poder concentrado y del Grupo Clarín. Muy tremenda. ¿Sabes quién fue el primero que habló del lawfare? En el 2001. Un almirante norteamericano que era jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos. Bueno. ¿Sabes cuántos jueces y fiscales han pasado por los cursos sobre combate a la corrupción? Jueces latinoamericanos, en Estados Unidos. 700. ¿Cómo es? ¿Les dan cursos? O sea, los invitan a tomar cursos para... Sí, a tomar atajos y a cómo hay que combatir, porque es muy difícil comprobar muchas veces el delito de corrupción. Derecho Entonces, procesal les creativo. enseñan cómo, claro, hay que tomar atajos, y demás. Pero por 700 eso... tipos. Y además el primero, ¿por qué se llama lawfare? Porque lo inventó un norteamericano. Claro, pero por eso me parece importante también que Luis explique exactamente de qué se trata, porque parecen cuestiones azarosas, pero en realidad está como bastante diagramado, planificado, y por eso a veces pasa que un caso se parece al de otro en diferentes países. Sí, yo creo, retomando esto, por ahí que decías que hay que ponerles nombre y apellido, ¿no? Recién vos hablabas del Grupo Clarín, de Mañeto, que es uno de los que sin duda decidió y movió los hilos que tenía que mover para que Cristina hoy esté presa, no le perdonan la ley de medios, y Milei podrá tener fijado un tuit donde... acusa a Mañeto de determinadas cosas, pero es el gobierno que le está habilitando la fusión con la que están ganando más guita que nunca. Hay que ponerles nombres, hablando del lawfare, ¿no? A los que se fueron a ese viaje al lago escondido, a Maíquez y a tantos jueces, fiscales y operadores mediáticos del Grupo Clarín, que son también los que durante el macrismo diseñaron esa persecución judicial, porque esto no empezó con la condena que salió el año pasado, ahora estamos en este programa porque se cumple un año de esa sentencia, empezó mucho antes, en 2016, a pocos meses de que hubiese asumido Mauricio Macri, ya la estaban citando a Cristina a Comodoro Pi, y ahí de alguna manera empezaba la persecución política que habían iniciado de los medios de comunicación, la pasaban a los tribunales, ¿no? Y de 2016 hasta, bueno, ahora, la verdad que el pueblo argentino fue perdiendo derechos, fue viviendo cada vez peor. Pero además era la construcción de la profecía autocumplida, ¿no? La nota empezaba en una tapa de diario, hoy, por ejemplo. Hoy, si buscan hoy, hagan el ejercicio, después de ver el programa, busquen la tapa del diario y van a ver que está Cristina en la tapa por el asedio, por la bandera y la movilización en la calle. O sea, empieza con una nota en el diario, alguien la lleva al fiscal amigo, ¿no? Al fiscal amigo, no sé si le suena. De confianza. De confianza.
porque lo conoce, porque qué sé yo. ¿Dónde están las denuncias de Margarita Stolbizer? ¿No denuncia más Margarita Stolbizer? ¿No denuncia más Carrió? ¿No denuncia más Paula, cómo se me fue? Oliveto. Oliveto. Oliveto, ¿no denuncia más? ¿No hay más corrupción en la Argentina? Pero vos te acordás de la tapa, estás hablando de las profecías autocumplidas, la tapa de Clarín ante el intento de asesinato a Cristina, que fue la bala que no salió y el fallo que sí saldrá. Y bueno, esta semana se cumple un año de esa sentencia. Y si me permiten, para pensar un poco en qué significó, yo pensaba cuando venía para acá que creo que es interesante pensarlo al revés. Pensarlo no primero en función de la sentencia, sino qué le pasó a los argentinos desde que salió esa sentencia hasta acá. ¿Qué pasó este último año, no? ¿Y qué tenemos? Salarios que alcanzan cada vez menos. Los pibes, bueno, el otro día los pibes nos decían, vemos cada vez menos a nuestros viejos porque tienen cada vez más laburos para ver si logran sostener el mismo poder adquisitivo que tenían antes. Recorte a los medicamentos de los jubilados, las familias argentinas cada vez más endeudadas con la tarjeta de crédito para comprar comida en el supermercado, después endeudadas con las billeteras virtuales para pagar la deuda con la tarjeta de crédito y después endeudadas con un amigo para ver si logran pagar la billetera para pagar la tarjeta, suba de tarifa, suba de boleto, cierre de empresas, despidos, todo eso, bueno, la aprobación de la ley de flexibilización laboral, la aprobación de la reforma de la ley de glaciares, todo esto. Sí, mientras Cristina estuvo presa. Y Cristina lo anunció de alguna manera en ese discurso que ella da en la puerta del Partido Justicialista, horas antes de que salga la sentencia, que creo que lo pasaban hace un rato también, en el que ella dijo, me pueden meter presa, pero los argentinos no se van a olvidar que tienen derecho a comer 4 veces por día. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que poder ver, que este gobierno, su plan económico, no le cierran los números ni con la gente afuera y que para intentar sostener esto meten en cana a la principal referente de la oposición, a la presidenta del principal partido de oposición y además a la que podía y estaba construyendo una alternativa, ¿no? Cristina, cuando le restringen las visitas, estaba reunida con economistas. Entonces, tiene que ver necesariamente, y así todo, es la que está creciendo en las encuestas. ¿Quién podría imaginar esta misma situación de sufrimiento del pueblo argentino con Cristina recorriendo el país de Ushuaia a La Quiaca, dándole fuerza a la gente, convocando, proponiendo, organizando? De hecho, una de las últimas actividades había sido, antes de que la metieran en cana, esa visita a La Matanza en la que, ¿se acuerdan, no? Ese abrazo de la gente que volvían a brillarle los ojitos de alguna manera. Bueno, exactamente. Entonces, esto es lo que hay que atar. Cristina está presa porque el gobierno, si no, digamos, bueno, porque les gana, ¿no? Cristina está presa porque les gana. Bancame, que le quiero preguntar a los chicos, que hacía referencia recién Lucía a los chicos, y primero es cómo empiezan a enamorarse de la militancia. No sé quién tiene micrófono. ¿Quién tiene, chicos? Ahí está. ¿Cómo va? ¿Tu nombre? Hola, mi nombre es Leandro. Hola, Leandro. ¿Cómo va? ¿Cómo te enamoraste de la militancia? ¿Cómo aparece la militancia en tu vida, Leandro? Bueno, yo soy estudiante universitario. Para mí la militancia entró por el lado de, bueno, entender que el compromiso político para poder transformar las cosas en el país, para poder generar cambios que realmente cambien la vida de los argentinos, tiene que ver necesariamente con el compromiso político. Porque como venía diciendo Lucía también, ¿no? Para poder transformar las cosas en un lugar donde el poder judicial, el poder mediático, el poder económico tienen una gran capacidad de daño, el único lugar donde se puede disputar es a través de la política. Y creo que justamente lo que decía Lucía al principio, de que una de las medidas, la medida más importante para Cristina haya sido involucrar a los jóvenes, bueno, es justamente eso, poder asegurar el futuro. Y bueno, como estudiante universitario justamente creo que me siento bastante representado por lo que realizaron Néstor y Cristina, porque fue durante esos gobiernos que las universidades estaban enmarcadas en un proyecto nacional. Fueron esos gobiernos donde pudimos tener 17 universidades nacionales nuevas a lo largo y lo ancho del país para que todos pudieran acceder, para que nadie se quede fuera de ese proyecto, para que haya un modelo nacional, porque también durante ese proyecto, por ejemplo, se repatriaron científicos, investigadores al país, y eso significó obviamente un avance en lo que tiene que ver con pensar un proyecto que incluya, que desarrolle hacia el futuro, con ciencia y tecnología, con los jóvenes involucrados, y bueno, para mí es eso un poco, retomar esas banderas. Recién también Lucía hacía referencia a lo que está pasando hoy con los y las jóvenes que a la hora de estudiar y tratar de conseguir un laburo se complica cada día más, digo, realidad económica. ¿Cómo la están viviendo? ¿Cómo la están pasando en este momento?
Y bueno, ahora obviamente con todo lo que viene sucediendo con la realidad económica cada vez es más difícil. Incluso a nivel, o sea, como estudiante universitario lo veo todos los días. Los docentes que no les alcanza el salario, que hay paro todo el tiempo porque los docentes no tienen para poder sobrevivir. Los estudiantes que les cuesta ir, que tienen que concentrar su cursada en un día a la semana, cursando 4 materias en un solo día, cursar hasta muy tarde porque no pueden viajar más de un día a la facultad, porque o tienen muchos trabajos o porque no les alcanza el salario. Y realmente es una realidad que vivimos todos los días y es súper problemática. Y esto es, bueno, consecuencia de un modelo económico que, bueno, viene atacando a todos los sectores, como venían diciendo. Y nosotros, bueno, como estudiantes tenemos el compromiso de que eso no siga siendo así. Y bueno, desde lugares que nos corresponden tratamos siempre de, primero, hacer ver que esta situación no se puede sostener, que el reclamo tiene que seguir estando presente, que se aplique la ley de financiamiento universitario, que ya fue votada y aprobada un montón de veces en el Congreso. Y en ese sentido, bueno, tratar de hacer lo mejor posible para que este gobierno empiece a aplicar las medidas que tiene que aplicar para beneficiar al pueblo argentino. Ahora en un ratito seguimos charlando con ustedes. Se vayan pasando el micrófono, así tenemos varios testimonios. Lucía, hacías referencia un poco a esto que cuentan los chicos. Y lo cierto es que hay un montón de pibes involucrados en política. Ustedes desde la Cámpora lo deben ver, que a mí me da risa también porque la Cámpora engloba mucho más que a pibes. Hay hombres y mujeres bastante más grandes que niños de 18, 16, que bienvenidos sean. Digo, recién hablabas de campamentos y de pibes que tienen ganas de militar y de ponerle el cuerpo. ¿Cómo ves a los chicos? Bueno, golpeados. Hablo tratando también un poco de contar lo que nos decían en ese campamento. Muy golpeados. Una de las cosas que más se les escucha es esto de que primero en casa veo cada vez menos a mis viejos porque ya no terminan la jornada laboral de 8 horas, terminan esa y se van a buscar otra y otra, a ver si logran tener un poder adquisitivo más o menos similar al que tenían antes y ni siquiera alcanza. Ven cómo sus escuelas y sus universidades se van cayendo a pedazos por problemas que contaban recién los chicos, ¿no? De infraestructura, del salario docente, un montón de cuestiones. Y obviamente una situación económica que ante, para mí, un problema más profundo que se genera por la propia situación, que es la falta de perspectiva de futuro, bueno, un montón de problemáticas que eso acarrea hasta en términos de salud mental. Nosotros vemos, y nos lo dicen nuestros compañeros más pibes, todo lo que tiene que ver con el aumento de índices de números de suicidio, que nos los cuentan ellos. El otro día una compañera dijo algo que para mí fue brutal, que a mí por lo menos a esa edad no me pasaba, que es todos tenemos un conocido o un amigo que se intentó quitar la vida. Digamos, y esto no puede ser el país en el que estén viviendo nuestros pibes. Por eso, la salud mental de los pibes está muy, muy jodida. Cuestiones de salud mental, de suicidio, trastornos alimentarios, cuestiones de ansiedad, autolesiones, la relación que eso tiene con el uso de las tecnologías. Los pibes están discutiendo cómo se vinculan con las tecnologías, las pantallas de los teléfonos y demás. Digo, hay también, como tú, una discusión en torno a eso y me parece que hay que escucharlos también a ellos, digamos, cómo pueden ser, esto que veíamos hace un rato, los pibes que agarrando una computadora al conectar igualdad logran pensar y transformar y generar cuestiones para salir adelante, y también los pibes que tienen que decirnos a nosotros mismos cómo ellos van a ser los que dominan las tecnologías y no las tecnologías a ellos. Entonces, sí, golpeados, pero con ganas de organizarse. Eso también lo veo. Está buenísimo. Dani, te prometo que volvemos del informe y es tuya la prioridad. Así continuamos y entra todo el material que prepararon los chicos. Pasamos ahora a la causa cuadernos y las contradicciones. Vamos con el primer informe. Los juicios flojos de papeles o de cuadernos. Fundamentalmente a seguir difundiendo ante el conjunto de la ciudadanía lo que está pasando y lo que está haciendo la mafia judicial en tribunales, cuyo objetivo fundamental es seguir proscribiendo a Cristina Kirchner. Creo que Macri se equivocó el año pasado cuando decidió, por una cuestión política partidaria, que Cristina no tenía que ir en cana. Eso hubiera sido, y lo escribí, se lo dije a él. ¿Él favorece al kirchnerismo? ¿Te parece? No, Mauricio Caputo dijo que ustedes hicieron un gobierno muy distinto al de... Declaró Bacigalupo, recordemos que era el amigo de Centeno, el ex comisario de la Policía Federal, que en teoría habría tenido en custodia los cuadernos. No me dijo que tenía una caja con cuadernos. Él me dijo
que un amigo le había dado una caja que contenía cuadernos. Adulteró esos cuadernos. Hay una causa paralela que fue, condenado por el juez Martínez de Giorgi por la adulteración, por el encubrimiento de esos cuadernos, y la Cámara Federal lo salva. Me llama Diego Cabot. Le tengo que decir algo. Dice, es necesario que vos prestes una declaración testimonial por la causa. Dice, ¿estás dispuesto a hacerlo? Totalmente. Ahí mismo lo llama por teléfono al fiscal, a Carlos Stornelli. Cabot es un auxiliar de la justicia con asiento en el diario La Nación. Y que porque le tenía confianza a editor. Stornelli, le llevó supuestamente a Stornelli. No recuerdo haber dicho, no sé si dije que confiaba en Stornelli. Sabía que Stornelli era el fiscal y, digamos, yo por una cuestión de afinidad, confianza, se lo di a él. Están reconociendo nuestro trabajo periodístico, ¿no? Lo que hicimos en los cuadernos de las coimas, que ganó el premio Rey de España. Mañana nos lo va a entregar Su Majestad el Rey. Recibe el Premio Internacional de Periodismo Rey de España de Prensa de manos de Su Majestad el Rey, Diego Cabot. ¿Y qué es dinero? ¿Por qué me preguntaban, es dinero? Te dan una estatua, que es como una estatua de bronce. Me estaba conformando con bronce, cuando evidentemente yo valgo oro. Y creo que también hay un premio en euros. Viene a mi casa Diego Cabot con el fiscal Stornelli. Y lo tengo bien presente. El doctor Carlos Stornelli me dice, lo pongo en conocimiento de que su amigo Centeno está detenido o está preso. Entonces me dice, es necesario que usted preste una declaración testimonial porque si no, se nos complica la causa. ¿Está bien? Sí. ¿En qué cabeza cabe que un fiscal que representa la legalidad y la defensa de los intereses del pueblo por imperio constitucional y por lo tanto debe ser imparcial, va a la casa de un testigo o un eventual testigo a pedirle que declare? Me dice, ¿le parece bien mañana? Si le mando un coche a buscarlo. Cabot dice, si no lo llevo yo. Si le mando un coche a buscarlo. Cabot dice, si no lo llevo yo. ¿Por qué no ahora? Salimos de casa. El doctor Stornelli me transportó hasta Comodoro Pi. El doctor Stornelli me transportó hasta Comodoro Pi. Me llevó al despacho del doctor Bonadío y ahí presté esta declaración testimonial. Es la mafia judicial hecha y derecha. Van por todo, pero no por mí. Se los dije una vez antes de irme como presidente. ¿Se acuerdan? Creo que fue en el Salón de las Mujeres. Y que nadie se engañe, que nadie se engañe. No somos nosotros el problema. El día que no estemos nosotros, como se lo dije muchas veces a los trabajadores, irán por el verdadero objeto, que es volver a lograr mano de obra barata en la República Argentina como la tuvieron durante décadas. ¿Usted le profesa o siente cierta aversión por algún político del país? Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, Juan Manuel Aval Medina, Roberto Barata, Ricardo Jaime, José López, y por ahí me olvido alguno. Se lo hago más cortita. Todo lo que tenga olor a peronismo me quedé como la patada de un burro. Todo lo que tenga olor a peronismo me quedé como la patada de un burro. Saludo a Mariana Zubik. Mariana, buenas noches. ¿Usted, más allá de las declaraciones judiciales, mantuvo alguna reunión con el fiscal Stornelli? No entiendo. ¿Cómo? ¿Se reunió alguna vez con el fiscal Stornelli? ¿Alrededor de las denuncias? Cuando sea. ¿Si compartió alguna vez alguna reunión con el fiscal Stornelli? Con el fiscal Stornelli sí he compartido años muy posteriores alguna reunión. ¿Puede precisar un poco el momento, el tiempo, el año? No recuerdo, pero hará un año más o menos. Fue en un café. ¿Y cuál fue el objeto de la reunión? No lo recuerdo. ¿Con el periodista Diego Cabot se reunió alguna vez? Diego Cabot. No recuerdo, creo que una vez hará un año o un poco menos de un año. ¿Y con qué motivo? ¿Qué motivo? La verdad tampoco me acuerdo. Me impresiona esto, me impresiona el libro de Mariana Zubik. No recuerdo, no lo recuerdo, no recuerdo, no lo recuerdo, no recuerdo, no lo recuerdo. No puedo precisar la fecha, no la recuerdo.
La verdad tampoco me acuerdo. Depende de nosotros que podamos... chequear y cómo lo trabajemos. De cómo sabe que estaba revisando cuadernos escritos por un señor que se llama Centeno. Y él me dijo que lo había escrito un chofer y yo creí, por supuesto, en la palabra de quien era mi colega y había sido mi profesor. Pero no chequeó que había sido escrito por Centeno. O sea, lo que... ¿Cómo iba? Perdón. No, yo le pregunto si no lo pudo chequear. En ese mismo momento yo no lo pude chequear. ¿En algún momento se pusieron a pensar que estos cuadernos podrían haber sido no escritos por Centeno? O sea, ese dato de que venían de Centeno, ¿lo chequearon o nunca? ¿O lo dieron por cierto? Tengo que consultarle cómo es que usted concluye que estos cuadernos se escribieron en un auto. Fue una deducción, una inferencia que hice de cómo escribía Centeno, que a veces relataba, me quedo a disposición, como fue mi impresión. Se paraba con regla y cerraba el día diciendo vuelvo a mi casa. Eran trazos prolijos y la escritura era bastante prolija. Esta escritura prolija, esta utilización de una regla, ¿a usted le parece compatible con una escritura en un auto? No me parece incompatible. Acá se muestra muy bien el entente mediático de los servicios de inteligencia, judicial también. Acá está expresado en personas. Bien, destaquemos que este juicio se está llevando adelante ahora, no es la causa por la cual está detenida Cristina. No sé si vos, Lucía, mejor, porque el ustedes es muy amplio. No sé si seguís el juicio, si te interesa, ¿cuál es tu mirada? Sí, la verdad que el informe está hecho con humor y está bien, pero da una bronca. Son unos mafiosos, da una bronca para que también la gente sepa, ¿no? Estas son el juicio oral por la causa de las fotocopias de los cuadernos, porque instalaron mediáticamente el nombre de la causa de los cuadernos y después al final eran fotocopias, los cuadernos los habían quemado, después parece que aparecieron algunos, pero que no eran los que... En ese juicio, que ya empezó como una farsa, ¿no? Un tipo que salió a correr y le entregó unos cuadernos y qué sé yo, ya arrancó así, para que encima ahora en el juicio oral los supuestos arrepentidos estén ellos mismos contando cómo los apretaron para que declararan en contra de Cristina. Bonadío y Stornelli hay, pero para tirar manteca al techo, de testimonios de los arrepentidos diciendo a mí me apretaron con mi familia, a mí me apretaron con que me iban a dejar en cana si no involucraba a Cristina. Entonces, esta farsa, que es con la próxima con la que quieren intentar que Cristina siga en cana, bueno, esto es el Poder Judicial. Rosenkrantz, Lorenzetti y Rosati son los jefes de una mafia judicial. Son 3 delincuentes que permiten que esto ocurra en nuestro país. Esta es la misma mafia judicial que después cuando va una piba y denuncia violencia de género no le dan pelota, que cuando va a alguna situación familiar a intentar resolver se puede estar años esperando que la justicia le dé una resolución. Esta es la misma justicia que siempre falla a favor de los sectores más poderosos de nuestro país, que la caga Cristina y que caga a la gente con sus problemas. Por eso Cristina intentó democratizar la justicia durante su gobierno y por eso fue la propia Corte la que con cautelares le iba tirando ese proyecto de democratización judicial y por eso no hay manera de pensar en volver a hacer gobierno sin encarar una reforma profunda de esta mafia que lejos está ya ni lawfare, hay que decirle. Cristina lo dijo en su declaración en esta causa, mafia judicial. Acá no hay Estado de Derecho, son un puñado de mafiosos, muñecos del poder real, muñecos también de poderes de afuera. Recordemos que el embajador de Estados Unidos en Argentina dijo que venía acá a ocuparse de que Cristina siguiera presa. Entonces, la verdad que es un asco y no solamente porque hayan metido en cana a Cristina, que quizás es la expresión más brutal de eso, por robarnos a los argentinos el derecho a poder votarla, sino también porque son los mismos tipos que se cargan todas las causas justas que llegan al Poder Judicial. Obviamente hay excepciones, hay buenos jueces, hay buenos fiscales y hay buenos defensores, pero la verdad es que esto hay que transformarlo, la escuchaba Vanessa antes y coincido 100%, primero por la cabeza, transformando 100% a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es una mafia.
Totalmente de acuerdo. Es una mafia. O sea que Bueno, Cristina había acuñado hace tiempo el concepto de fierros judiciales. Yo creo que está más vigente que nunca, porque efectivamente el ejercicio de la violencia no solo es física, la violencia judicial también es un aparato que reprime. Y creo que sigue estando absolutamente válida esa categoría. No me cabe. Pero voy a agregar un tema. La primera prisión de Cristina, en términos entrecomillados, fue la prisión construida por la mercadotecnia. Por eso cuando hablan, anda bien en las encuestas, ahora creció en las... Nunca bajó. La construcción de que Cristina tenía problemas de opinión pública fue una construcción política. ¿Y cómo se tradujo? En una consigna muy sencilla. Con Cristina no alcanza... Sin Cristina no se puede. Eso era falso. Era tan falso como la causa Cuadernos o Vialidad. Era absolutamente construida para que efectivamente Cristina, a la manera de la mercadotecnia, fuera proscripta. Máximo, entre tantas cosas que dijo en los últimos días, planteó que a Cristina no solo la quieren presa, sino además silenciada para el debate público, ¿no? ¿Ves ahí que lo que están cuestionando, con restricciones crecientes sobre Cristina, es también un modelo de hacer política? O sea, un modelo de hacer política en donde está en un lugar central el sujeto colectivo, la movilización social, y que en paralelo o como antagonismo a eso quieren como una especie de política gerencial? Bueno, la política gerencial es la que los representa a ellos, ¿no? Y la verdad es que la columna vertebral del peronismo y sin duda Cristina en particular es el vínculo con el pueblo. Por eso, primero, la persecución, la violencia mediática y simbólica previa a la persecución judicial concreta, ¿no? Intentar estigmatizarla, ¿no? Y así todo, la gente la seguía votando. Después la persecución judicial. Una vez dictada la sentencia y primero proscripta, porque no es solamente la domiciliaria o la prisión, sino primero la prohibición de ejercer cargos públicos. Esto hay que tenerlo muy presente, es lo primero que le dictan. Señora, no queremos que sea más presidenta de este país. Y la prisión, ¿no? Y una vez dictada la prisión, hace un año, como dijimos, le empiezan a sumar todas estas restricciones que yo creo que tienen que ver con aislarla, con que así todo, metiéndola en cana, Cristina sigue teniendo un vínculo con la gente, con el pueblo, a través de sus comunicados, de sus, los audios de WhatsApp, ¿no? De las cintas de Perón a los audios de Cristina, esa Plaza de Mayo. Ahora, hoy se cumple ya un año de esa Plaza de Mayo llena. ¿Se acuerdan cuando sale la sentencia y la querían citar a Comodoro Pi? Y hay un pueblo realmente que desborda con una reacción que dice, bueno, nosotros le vamos a acompañar de San José a su casa, de San José a Comodoro Pi, de Comodoro Pi a su casa, ¿no? Esa era la citación del 18 de junio del año pasado. Y ante eso dijeron, bueno, que se quede en su casa porque había un pueblo que estaba plantándose fuertemente. Ahí eso se convierte en la concentración en Plaza de Mayo, en la que ella desde el primer día, desde su domiciliaria, manda un audio en el que además creo, bueno, ameritaría otro programa entero, pero en ese audio es muy interesante, como en tantos que mandó después, Cristina hablando de los problemas de los argentinos, no de los problemas de los dirigentes. Ya en esa Plaza de Mayo, Cristina está diciendo, vamos por acá, vamos por la representación, vamos por los problemas de la gente. Y con todo esto dijeron, bueno, no nos alcanza. La gente la sigue queriendo votar, la gente la va a ver a San José. Entonces, bueno, llegó de la reunión de los economistas con Cristina. Dijeron, uy, está armando un plan económico, le restringen las visitas, ¿no? Ya lo debe haber contado Vanessa, ¿no? Pero Cristina tiene peores condiciones de prisión domiciliaria que narcotraficantes y torturadores. Más del 86% de los presos con domiciliaria en este país no tienen restricciones a las visitas. Cristina las tiene. Informe impreso para que tengamos eso todos mismo. ahí El está. 76% no tiene requisito de usar tobillera. Cristina lo tiene. Entonces, sí, en relación a tu pregunta, tiene que ver, yo creo, con un objetivo concreto que ellos tienen de aislarla. Así como creo que hay que notar que las restricciones a las visitas surgieron o vinieron después de la reunión con los economistas, la intimación reciente vino después de varias jornadas en las que la gente la iba a saludar. También increyendo, ¿no? Cada vez más. Increyendo, cada vez más. y con algo que había, yo lo escuché en una de esas que fui, si el Partido Judicial le saca las visitas, el pueblo la visita igual en la calle, y no va que el sábado hay una bandera que dice de San José a la Rosada,
y van y le intiman a Cristina. Entonces, aprovechemos para hablar justamente con los chicos. No sé quién tiene el micrófono ahora. ¿Qué opinan de esta nueva restricción y cómo viven ustedes el no poder ir quizás a saludar a donde ustedes querrían ir, si es que quieren ir a San José 1111? ¿Cómo lo viven? Hola, ¿cómo están? Hola. Mi nombre es María. Soy la que tiene más juventudes encima de todos estos chicos. Y me parece que estas causas armadas, porque no la pudieron matar, son terribles. Y armaron estas causas precisamente porque le tienen miedo. Yo como jubilada necesito, todos los jubilados y jubiladas necesitamos que Cristina esté libre. Vamos a militar, aunque estemos al final de nuestras vidas, porque Cristina esté libre junto con todos estos jóvenes, porque estas causas son armadas y desafío a la Corte, al partido judicial, si es que no le tienen miedo, que la dejen libre a Cristina para que compita y les gane como corresponde. Cristina tiene que estar libre, Cristina debe estar libre por todos los argentinos y porque fue la única que abrazó a los trabajadores y a los que más necesitábamos. Muchas gracias. De nada, y ya que estamos, y te hago un 2 por 1, y preguntarte por la realidad hoy de los jubilados y lo que sucede cada miércoles en la plaza, en donde la verdad es que uno no creía tener vida para ver cómo reprimían a hombres y mujeres de la tercera edad que debieran estar tranquilos, disfrutando de una jubilación, y hoy tienen que estar reclamando porque no llegan de ninguna manera ni a los 10 primeros días del mes. ¿Cómo ves la realidad hoy de los jubilados? No te escuché bien. ¿Cómo ves hoy la realidad de los jubilados, básicamente? La realidad de los jubilados es terrible. Estamos viendo qué hacer, si comer o comprar remedios, si pagar los servicios o comer. Estamos reprimidos todos los miércoles. No es algo que nos guste. Con Cristina teníamos 2 aumentos anuales, teníamos los remedios sin cargo, algo que ahora nos cuesta un montón. Y realmente la estamos pasando muy, pero muy mal. Por eso lanzamos el jubilazo, para que nuestros representantes tengan algo en qué asirse para luchar en las cámaras junto con todos los compañeros para que los jubilados tengamos más oportunidades. Gracias por venir a todos, ha sido un placer, y por poner voz. Muchísimas gracias, y por ponerle el cuerpo, como lo hacen. Muchas gracias. El sábado 20. Este sábado estamos convocados todos y todas a Parque Lezama, en un banderazo por Argentina y por Cristina. Nos vamos a encontrar a partir de las 2 de la tarde. Hace un rato veía que la familia de Tati Almeida convocó también a Plaza de Mayo a la mañana, así que podemos ir a la mañana a Plaza de Mayo y de ahí nos vamos a Parque Lezama, porque, bueno, como decía la compañera, esto no se aguanta un minuto más. La situación del país es muy angustiante y nosotros necesitamos a Cristina libre, recorriendo el país, organizando, convocando. Me quedo con algo que ella dijo en esa entrevista en la que anunció que iba a ser candidata el año pasado, unos días antes de que saliera la sentencia que se lo impediría, y ella habló de volver a representar. Bueno, yo creo que lo que le quieren cercenar a Cristina es que pueda representar, en línea con lo que vos preguntabas hace un rato, y creo que la tarea de la militancia también tiene que ver con trabajar esa representación y, bueno, construir la fuerza para liberar a Cristina. Yo veía el otro día las filas en el velatorio del Indio, y la verdad es que persona a la que se le ponía un micrófono para decir por qué estaba ahí, saludaba y homenajeaba al Indio, puteaba a Milei y pedía la libertad de Cristina. Entonces hay que tener confianza también en el pueblo, confianza en ese pueblo que ese fin de semana despidió, al contrario de lo que decía este gobierno, que no lo iban a poder hacer con tranquilidad, dio un ejemplo de un proceso de organización también, y creo que hay que tener confianza en ese pueblo. Hay mucho más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, y eso está para mí clarísimo. Bueno, hay que empujar y organizar. Muchísimas gracias por venir. Gracias, nos vemos el sábado en Parque Lezama. Bien, corte, ya venimos.
decirles que estamos desalojando el estudio prolijamente.